Hola a todos, recuperamos nuestra sección semanal sobre psicología de la vida cotidiana en la aventura del saber con la ayuda de Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Hoy hablamos de la personalidad antisocial, hablamos de la psicología de los malos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Salva? Buenos días, malos días. Ya, te ha salido ahí, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿el mal es algo relativo o es algo absoluto? Pues yo creo que existen las dos cosas. En muchos individuos es una cuestión relativa, pero sí que es cierto que hay un mínimo porcentaje de individuos, gracias a Dios, lo que pasa es que el poco que hay hace mucho daño, que son malvados, de verdad. O sea, sí, como los cuentos, son malvados de verdad, sí. O sea, y además el relativismo cultural, ¿no? Esto de que lo que es bueno para unos es malo para otros y al revés. Yo creo, y esto insisto, es mi opinión, ¿vale? A mí eso del relativismo me toca las narices, perdón por la expresión. ¿Por qué? Porque, amigo Sancho, la ablación del clítoris, por poner un ejemplo, eso es algo malo, ya está. Y objetivamente hablando. Objetivamente hablando. Hay un límite, es muy difícil, es poroso, lo que es malo para ti, pues es bueno para ti, yo lo reconozco, es verdad, pero, oye, de verdad, dejémonos de cosas que hay un camino marcado, de verdad. ¿Y cómo se distingue ese camino? Vale, eso es cuestión de sabiduría. A ver, voy a intentar facilitarlo. Sí que hay cosas que son la cultura de las diferentes sociedades lo convierte en relativo. Por ejemplo, si tú estás en el ejército y matas a alguien, eres un héroe, pero si lo haces yendo por la calle eres un asesino. Al final el concepto es matar, pero en un ambiente o en otro cambia, ¿no? Radicalmente. Pero yo creo que sí que hay un mal universal, ¿no? O sea, yo creo que realmente matar, aunque seas un héroe o seas un asesino, está mal, ¿vale? Yo creo que es un principio universal. Y cuando un héroe es un héroe, sabe que es malo lo que está haciendo, pero que es como que no tiene más remedio que hacerlo, porque es peor, ¿no? Lo que ocurriría si no lo hace, ¿no? Exacto. Pero saben que es malo, ¿no? Sí, hay personas que lo pueden sentir más así, Salva. Luego ya entramos en la personalidad de cada uno, hay otras que no, ¿eh? Es muy interesante el ejemplo, Alfredo, de en función de tu contexto eres un héroe o un criminal, porque al fin y al cabo, para combatir el mal, y eso tiene mucho que ver con la sociopatía, por ejemplo, y con otros trastornos asociados, lo que uno debe saber es cuál es el alcance de sus decisiones. Cuando conoces el impacto de tu comportamiento, ahí esa es una manera estupenda. A lo mejor, un héroe, justo lo estaba hablando ayer con un amigo mío, que un amigo suyo ha estado en una guerra y ha matado. Ese hombre no ha vuelto a dormir y estaba en una guerra y ha matado. Y no puede dormir porque ha visto el alcance que ha tenido su resolución. ¿Está claro? Hay que verlo. Oye, ¿y el mal está dentro de todos nosotros? Sí, yo personalmente creo que todo ser humano tiene la capacidad de hacer cosas terribles o de hacer cosas maravillosas. Lo que pasa es que yo diferenciaría a lo mejor entre una maldad que pueden hacer de la fragilidad, del egoísmo, de la torpeza, de la ignorancia, a veces sí que de cierto rencor, pero que está motivado por el miedo y la ira, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor de este tipo de personalidades, son personas que son plenamente conscientes de sus actos, saben dónde está el bien y dónde acaba el mal. Solo que disfrutan haciendo el mal. Se puede llegar a disfrutar, pero no es un problema para poder llegar a conseguir sus fines. No lo es. Al revés, quizá sea el mecanismo para poder conseguirlos. Eso es. Disculpa, sí. Eso es. El mal instrumentalizado. El problema de una, por ejemplo, psicopatía es cómo vinculas con los demás, cómo contactas con tu mundo y ves que es una manera que está completamente perturbada. El temazo de todo esto, lo dificilísimo a nivel psicológico, a nivel legal, es tú eres completamente consciente de lo que estás haciendo, pero en cambio no eres consciente de ese impacto. Es como me sé la letra, pero no me sé la música. Conozco la idea del bien y del mal, pero no entiendo la emocionalidad que va asociada a este concepto. ¿Y eso a qué se debe? Que haya personas así. Pues la explicación que a mí me gustaría dar es la más psicosocial, de dejar un poco a lo mejor las más de tinte biologicista un poco más apartadas. O sea, que no tiene que... Vamos a olvidarnos del ADN, entonces, ¿no? Me gustaría, porque es más comprensible. Cuando lo metes en el ADN, bueno, luego tú si quieres hacer una referencia. Pero ya que hablamos de psicología, cuando metes en el ADN es como, mira, esto está así, está determinado y no podemos hacer nada. Sí, no, y no. No, yo creo que no. Yo creo que aunque pudiera haber un principio... Sí, una propensión. Exacto, ¿de acuerdo? El ambiente modula muchísimo esto. Al final, como hemos dicho en otros programas, es una cuestión de haberlo mamado o no haberlo tenido. Me refiero al cariño, al afecto, o por otro lado la agresividad, las malas formas y tal.
toda persona antisocial, para describirlo así, empieza por ¿qué es antisocial? No respeta las normas. Ten en cuenta que al final todos los seres tenemos que ser socializados, que esto que es en un entendimiento de las normas y la moral que existe en nuestro presente y en nuestra cultura. ¿Para qué? Para poder funcionar en la sociedad, ser gente productiva y cooperar. Bien. Estas personas es como que las normas no las han entendido bien, o no las respetan, o no las quieren, o creen que son insustanciales, que no sirven para nada realmente, que hay otras ideas que son más poderosas, que son las que ellos tienen y quieren llevar a término. ¿Dónde nace el psicópata para mí? El psicópata es que esto va más allá, lo lleva al extremo esta idea y de repente las personas ya no son personas, son objetos. Son elementos para que él pueda conseguir lo que él desea, ya sea poder, sea un puesto, sea dinero, sea una persona, sea amar, a veces pueden amar, pero ese amor también es egoísta, está interesado de alguna manera por lo que le llena, no por dar a la otra persona, sino por lo que recibe. ¿Vale? Ya. Sí, que solamente se fija en la parte buena y esa es para él, y lo malo para son muy para los inteligentes, demás. porque gracias a eso necesitan estudiar al objeto, a ese bicho, a ese ser humano, para poder manipularle. Wow. peligro, ¿no? No, a ver, es que realmente, vaya por delante lo que dice Alfredo, yo creo que es el mayor peso, ¿no? Siempre que ha habido, vayamos a un caso de psicopatía, siempre tiene que haber una experiencia aberrante. Algo duro ha pasado, ¿no? Te puedes ir a los psicópatas más famosos de la historia. Ted Bundy vivía aterrorizado por su madre y por su abuelo materno. Te puedes ir a personas del día a día. El ambiente, ¿vale? Luego están factores genéticos, ¿no? Que si la corteza prefrontal, que si el tema de la amígdala, ok. Pero la frase, aquello de no es mi culpa, es la sociedad. Los seres humanos, eso es verdad parcialmente, en mi opinión. Los seres humanos creemos que estamos indefensos ante el influjo de la sociedad, que no podemos escapar de la cultura. Y precisamente aquí es la naturaleza, lo biológico, quienes nos ha instaurado un potentísimo regulador de la conducta emocional, que es lo más flamante de la evolución, el córtex, ¿no? El neocórtex, todo lo prefrontal. Entonces, perdón por la expresión, la movida de todo esto es que somos seres animales, somos seres sociales, somos biológicos, somos tecnológicos. Por eso el ser humano, a diferencia de los animales, tiene apetitos muy diferentes. No solo te basta con comer, con tener un territorio, y por eso a veces matamos más allá de por lo básico, sino por otros oscuros intereses. ¿Y cómo gestionamos eso? ¿Cómo podemos, porque si el mal está dentro de todos nosotros y aunque no seamos malvados esenciales, podemos ser malvados ocasionales, ¿cómo hacemos para que no nos salga el malo que llevamos dentro? Como todo en esta vida, perfecto, la verdad. Como todo en esta vida, yo me repito mucho, haz terapia. Haz terapia porque conoce esa oscuridad que hay en tu interior, conoce el impacto de tus decisiones y conoce por qué pasa esto. Yo quisiera recurrir a la cultura popular. Para mí, algo que creo, y perdón por parecer a lo mejor demasiado friki, y ahora que está de moda, está muy de moda, la Guerra de las Galaxias, creo que explica a lo largo de todas sus películas completamente eso, el cómo hacerlo, ¿no? Al final, esta película que viene a decir, ¿no? Si te dejas llevar por el odio, por el miedo, por la ira, lo uno lleva a lo otro, ¿no? Y al final te acabas convirtiendo en una persona del lado oscuro, ¿no? Como el famoso Darth Vader, una persona egoísta, una persona que no tiene en cuenta los sentimientos de los demás. Pues intentar luchar contra eso precisamente, intentar no tener miedo, intentar no dejarte llevar por la ira, intentar no ser una persona rencorosa, cultivar la compasión, el perdón, la idea de cooperar. Al final yo creo que estas personas están equivocadas en cuanto a su planteamiento, porque yo creo que en su foro interno dicen, si yo lo quiero todo, o yo quiero sobresalir en la sociedad, o sobrevivir, tengo que ser un depredador social, ¿vale? Pero yo creo que de verdad, aunque sea una idea muy egoísta, es darle la vuelta a la tortilla al revés. Al revés, cuanto mejor sobrevives es cuanto más vínculos creas y más cooperas. Muy bien. Claro. Completamente, de verdad. Es que además la evolución lo ha demostrado. Claro. Oye, hay otro tema que no hemos tocado todavía, que es el tema de la erradicación de la maldad cuando el malvado es esencial, es un malvado malo, ¿no? El caso, por ejemplo, de la película esta de Stanley Kubrick, ¿no? De la naranja mecánica. Sí, muy buena, ¿no? sí. Sí. Entonces, en fin, ¿eso os parece bien? ¿Os parece lícito? ¿Qué opináis sobre...? Vayamos... Interesante debate, la verdad. No, es increíble. Sí. Vayamos a otra película, que no me acuerdo el nombre. Yo solo me acuerdo de que la interpreta James Woods, que interpreta a un psicópata. La película empieza con él siendo encarcelado, y entonces se pasa toda la vida, 15 años, algo así, en prisión,
y además sometido a un durísimo tratamiento penitenciario. La frase lapidaria es: imagínense a un tigre, métanlo en una jaula y denle de tizones y de leches todo el día. Y díganme ustedes si ese tigre va a salir más tranquilito y más suave, ¿no? El mal habita en nosotros. Y es verdad aquello de cuando los buenos hombres no hacen nada, el mal triunfa, esas frases, pero no puedes erradicar el mal. ¿Por qué? Porque es muy complejo y porque forma parte de nuestra naturaleza. Claro, la libertad, ¿no? Exacto. La libertad, Salva. La libertad. Sí, yo quisiera llevar el debate a otro extremo, es cierto, pero cuando vivimos en una sociedad, ¿qué hacemos con estas personas disruptoras? Que al final... apartarlas por lo menos del camino de los demás. Por lo ¿no? menos apartarlas, ¿no? Claro. Porque si no es difícil que los demás podamos ser libres, ¿no? Claro, ¿no? Y porque además te tienes que convertir en malo para defenderte de ellas, ¿no? Y eso es lo Ya. peor que nos puede ocurrir, ¿verdad? Claro, Exacto. Cuando miras el abismo, tienes el peligro de convertirte en abismo. Algo que nos da mucho miedo a todos, sí. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Yo creo que no nos queda nada, yo creo que lo hemos dicho todo y solo nos queda, en fin, contar de qué podemos hablar la semana que viene. La semana que viene, si os parece, me gustaría hablar de cuando un miembro de la familia intenta suicidarse. Vale. Tema muy complejo, pero oye, Delicado, ¿no? Complejo, pero que ocurre, ¿no? Sí, Que ocurre, no porque desgraciadamente, no lo hablemos, deja de ocurrir. bien dicho. Muy Desde bien. luego. Pues nada, muchas gracias y Un nos placer. vemos. A ti, Salva.